rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló. Ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu sangre me rescató. Descendió del trono celestial. Este lugar no era su hogar. Un amor así nunca se conoció. Burlado fue con espinas, fluyó el perdón sobre su rostro. Un amor así nunca se conoció. En el altar de adoración no haya otro nombre. Jesús, Hijo de Dios, tu vida entregas y ahí sacrificio eres tú. Jesús, Hijo de Dios, eres Jesús, Hijo de Dios. Tomó mi vergüenza y mi pecar. Se levantó, la muerte venció. Un amor así nunca se conoció. Tomó mi vergüenza y mi pecar. Se levantó, la muerte venció. Un amor así nunca se conoció. En el altar de adoración no haya otro nombre. Jesús, Hijo de Dios, tu vida entregas y ahí sacrificio eres tú. Jesús, Hijo de Dios, tú eres Jesús, Hijo de Dios. Sé exaltado, tú
sé exaltado, tú eres vencedor, se oiga tu nombre más que toda canción, no hay poder que pueda vencer tu gran amor, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó. En el altar de adoración no haya otro nombre, Jesús, Hijo de Dios. Tu vida entregaste ahí, sacrificio eres tú, Jesús, Hijo de Dios. Tú eres Jesús, Hijo de Dios. Hola, buenas noches. Una vez bienvenidos sean a nuestra reunión de habitación de este miércoles. Damos gracias a Dios siempre por el tiempo de adoración que prepara nuestro tiempo de la palabra. Te invito a que podamos orar juntos para que el Señor prepare nuestro corazón y nuestra mente para recibir la palabra de hoy. Señor, te damos gracias en esta tarde-noche para que tú puedas preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente para escuchar realmente lo que tú nos quieres decir, Señor. Te damos gracias por el tiempo de adoración que tú nos das para preparar nuestro corazón, por las personas que lo hacen, por todo el tiempo que invierten. Te damos gracias por tus cuidados hasta aquí en este tiempo, Señor Jesús. Permítenos oírte a ti, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, así te quiero invitar a que en esta serie de Sé Sabio, hoy podamos hablar sobre el tema que es busca crecer en tus problemas. Y vos dirás, Dara, ¿cómo me vas a hablar sobre crecer en los problemas? Nadie crece en los problemas. Pues hoy la palabra que el Señor nos da es sobre eso. ¿Cómo podemos a través de los problemas que se nos presentan, que nos llegan a nuestra vida, podemos crecer a través de ellos? Vamos a ver cómo las situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida son momentos en los cuales podemos crecer, en los cuales podemos madurar y son que el Señor pone estas situaciones en nuestra vida para moldearnos, para formarnos, para fortalecernos. Así que aunque parezca, aunque suene como locura, yo te quiero decir que el Señor hoy nos quiere recordar o nos quiere enseñar cómo crecer a través de los problemas. Así que déjame decirte que manejamos la adversidad exitosamente cuando, número 1, comprendo que en el sufrimiento puedo crecer. Me gustaría leerte 1 de Pedro 4, versículos 1 y 2 y dice así: ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Te hablaba sobre el crecimiento. Quiero, antes de hablar sobre lo que dice el versículo, que entendamos que tenemos dos formas de crecimiento, ¿viste? Cuando los niños nacen, está el crecimiento físico y está el crecimiento mental. Van creciendo paralelamente, pero llega un punto donde, en algunos casos, el crecimiento físico es normal en toda persona, pero el crecimiento mental no se da de igual forma. ¿Por qué? Porque puede ser que no siga creciendo escolarmente, vamos a decir, en escolaridad. Entonces una persona se queda ahí un poquito estancada en la escolaridad. Y pueden haber otras personas que tienen algunas capacidades especiales y tienen poca edad y crecen mucho a nivel escolar. Entonces, más que otros, adelantan. Entonces, el desarrollo mental
no necesariamente va paralelo al crecimiento físico. Así que también, si nosotros hablamos como cristianos, tenemos un crecimiento espiritual, al igual que como crecemos de manera física. ¿Qué pasa con una persona que llega a conocer al Señor Jesús, llega a la vida cristiana siendo adulto? Comienza su vida espiritual, pero ya es una persona adulta. A diferencia de los niños que nacen ya estando en la iglesia, va su crecimiento físico, mental, a la par de su crecimiento espiritual. Ninguno es más importante que el otro. Pero ¿qué pasa en el crecimiento espiritual? Como no es lineal a la edad o al crecimiento físico, nos encontramos que algunas personas pudieron estar toda su vida en la iglesia asistiendo, pero realmente nos encontramos con personas que no son maduras espiritualmente y podemos encontrarnos con personas que supuestamente son muy pequeños o muy chiquitos a nivel de que pudieron conocer al Señor. ¿Y qué pasa? Nos encontramos con personas que a un año de haber conocido al Señor se convierten en personas muy maduras espiritualmente. ¿Por qué? Porque llegan a conocer al Señor de una forma especial, porque tienen un deseo por conocer al Señor, porque se vuelcan a conocer al Padre y no solo lo conocen, sino que aplican todo lo que conocen. Y a veces muchas personas que han estado toda su vida no aplican lo que conocen. Entonces ahí es cuando recordamos lo que habla en la Biblia sobre los fariseos y los escribas. Eran personas muy estudiadas en lo que era la palabra del Señor, pero no aplicaban nada de eso. Entonces yo recuerdo como anécdota un pastor que yo tuve que decía que hay muchas personas que repiten el primer año de ser cristianos. Lo repiten por 20. Dice, tengo 20 años de vida cristiana, pero han repetido el primer año 20 veces, como quien repite un año escolar. Y uno habla con ellos y no demuestran en sus acciones, en sus pláticas, que han crecido realmente. ¿Y qué pasa? Pero dijimos que íbamos a hablar sobre el sufrimiento. Ahora que ya hablamos sobre el crecimiento físico, mental y espiritual, también el sufrimiento, ¿por qué decimos que el sufrimiento nos hace crecer a nivel espiritual? Cuando nosotros estamos atravesando una prueba difícil, ¿qué hacemos? Buscamos al Señor, nos aferramos a la promesa de la palabra. ¿Y cómo logramos salir a través de eso? Bueno, hay una diferencia entre transitar el sufrimiento de manera en obediencia a lo que nos dice la palabra y con una convicción de que el Señor nos va a dar la salida, con una convicción de que aunque duela en este momento, el Señor tiene algo preparado, que algo vamos a aprender. Si nosotros tenemos esa convicción, va a haber una diferencia en transitarlo de esa forma o cuando lo transitamos el sufrimiento desde el enojo, desde el dolor, desde la ira. ¿Qué pasa? Entonces eso hace una diferencia entre si nosotros vivimos nuestra vida de una manera con gozo a pesar de la prueba o vivimos de una manera amargados, andamos por la vida con la cara que nadie nos soporta como un limón. ¿Por qué? Porque el sufrimiento el Señor lo permite en algunos momentos en nuestra vida para moldearnos, para que crezcamos, pero depende mucho de la actitud que nosotros pongamos, de la obediencia con la que nosotros nos volquemos a lo que el Señor nos dice que debemos hacer y de la sabiduría que apliquemos en las decisiones o en las acciones que tengamos que tomar. Así que eso va a ser la diferencia en cómo transites el sufrimiento y cómo crezcas en los problemas, como la actitud que le pongas. También manejamos la adversidad exitosamente cuando, número 2, creemos en la promesa a pesar de los obstáculos del camino. Siempre vamos a tener muchos obstáculos y a veces decimos, parece que ya todo va bien y otra vez otro problema y viene otro problema y decimos, bueno, de todos lados es como que nos llueve, nos cae. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nos sentimos como un respiro? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay cosas que el Señor permite, hay otras que son pruebas, dificultades vamos a tener, nos dice, como te leía yo en Primera de Pedro, el sufrimiento. Vamos a dejar de pecar cuando nosotros pasemos por todas esas pruebas. Esa obediencia que el Señor trabaja en nosotros a través del sufrimiento va a hacer que poco a poco dejemos de pecar. El Señor está trabajando en nuestras vidas. Vamos a recordar un poco
la historia de José. Te la voy a parafrasear un poco. Vamos a recordar esa historia que nosotros siempre vemos de niños, la historia de José, el soñador, que hay canciones muy lindas. Pero ¿qué pasó? Realmente viéndolo de una manera objetiva, ¿qué le pasó a José? José, sus hermanos lo toman y lo venden como esclavo. ¿Qué significaba para nosotros? Bueno, decimos, como esclavo, pero como nosotros no lo hemos vivido, realmente no le ponemos ¿cómo decirte? No lo pensamos de la manera que se vivió en ese tiempo. ¿Qué era ser un esclavo en ese tiempo? Era no tener más familia, era no tener más voz, no podías tomar decisiones. Un esclavo estaba totalmente destinado a él y sus generaciones venideras a ser esclavo. No podía salir ya de ese estado. Cuando José, era un hijo que tenía un padre, que tenía posesiones, y verse ahora rebajado al grado de ser esclavo. ¿Cómo se habrá sentido realmente José? ¿Habrá pensado José, mejor me hubiera sido morirme? ¿Qué pasaba por la cabeza de José, me pregunto yo? José es vendido como esclavo, sabemos, es llegado a una casa y en esa casa empieza a prosperar. ¿Por qué José cae tan bajo y después comienza a prosperar? ¿Qué pasó? José tuvo tantos problemas, pero ¿qué hacía que José saliera adelante? Nos dice la palabra, la gracia de Dios, pero también tenía que haber algo dentro de José. ¿Qué era lo que tenía José que lo hacía salir hacia adelante? Que lo hacía que las personas lo tomaran en cuenta, esa gracia que él tenía. Y yo estaba pensando en esta palabra que te decía, José tuvo que haber sido un chico obediente. Demostraba en sus acciones esa obediencia en primer lugar al Señor, y esa obediencia hacía que él fuera diferente. Esa obediencia de José, te lo quiero leer, Génesis 37:2. Cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. José no era perfecto, ¿viste? Antes de ese tiempo que fue llevado como esclavo. Ese pequeño detalle que está en la Biblia es lo que nos deja ver qué fue lo que generó que sus hermanos decidieran. Primero querían matarlo, después deciden venderlo como esclavo. Entonces, pero quiero que penses en esto. El hecho de que él fuera, como diríamos nosotros, chismoso, entonces eso daba el derecho a que sus hermanos lo quisieran matar o lo vendieran como esclavo. No daba derecho a eso. Pero también, ¿qué generó esa diferencia entre que José hiciera eso y se comportara de esa forma y sus hermanos no lo vieran con agrado y amor? Aparte de que él fuera un poquito chismoso. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué diferencias habían entre esos hermanos? ¿Qué problemas habían en esa casa? Esas dificultades. Seguramente yo pienso que ese padre o esas madres, había muchas diferencias entre José y sus hermanos. Ese padre que pudo poder sembrar la semilla de la obediencia en José, también sembró la semilla de la obediencia en sus demás hermanos. Porque si leemos detenidamente la historia de José y de sus hermanos, ellos también eran hombres que ya tal vez tenían familia, pero eran obedientes a su padre. Pero había esa semillita de envidia, de dolor, de rencor contra su hermano. ¿Por qué hombres que eran obedientes de una misma familia, pero qué hacía la diferencia entre José y sus hermanos? José era un hijo amado. José se sentía amado. ¿Qué pasa con sus hermanos? Sus hermanos no se sentían realmente amados por ese padre. Y allí yo pensaba, esa dificultad, ese problema, pensaba en nosotros como padres. ¿Qué estamos sembrando nosotros en los hijos? ¿Estamos sembrando problemas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos sembrando amor? ¿Estamos sembrando entre hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Hay muchas enseñanzas que nos da esta historia de José. Y José, volviendo al tema, dice, los problemas del camino. ¿Qué problemas? Bueno, José lo vendieron como esclavo. Una vez crece. ¿Y qué pasa?
una mujer se enamora de él y le trae problemas. Cuando José dice, ay, ya se sentía bien, su jefe lo apreciaba, era el más importante, le habían dado el cargo más importante dentro de la casa que él trabajaba. De ser esclavo, llega a uno de los puestos más altos, ser como jefe dentro de la casa de un hombre muy importante. ¿Y qué pasa? Una mujer pone sus ojos en él y empieza a molestarle, a molestarle. Y José luchaba posiblemente como hombre contra lo que se le presentaba en la carne y lo que él sabía. Y desde que era muy pequeño, su padre le enseñó que era el respeto al Señor, la obediencia al Señor. Y nos lo deja claro en un verso cuando dice, yo no puedo hacerle esto a mi Señor, yo no puedo hacerle esto a mi jefe. Pero realmente él no lo hacía porque él respetaba a Dios. Porque a pesar de todos esos problemas, José seguía amando al Señor en su corazón, seguía siendo obediente, sabía que tenía que honrar y respetar a su Dios. Entonces José vuelve a caer a lo más bajo, vuelve otra vez a la cárcel porque alguien dice una mentira sobre él. Así que José vuelve a pasar sobre el sufrimiento, vuelve a caer en un bache de sufrimiento. ¿Qué pasaría por la cabeza de José ahora que vuelve a caer? ¿Qué pasaría también en esta historia en la cabeza de los hermanos? ¿Habrán aprendido algo de todos esos problemas que tuvieron los hermanos de José? Vos recordás en la historia después cuando ellos se encuentran con José, cuando ya son grandes, y nos dice sobre lo que José los prueba y les pide que traigan que le dejen a su hermano, y ellos, ¿qué hacen? Están en un conflicto. Entonces ellos dicen, no, ya le hicimos una vez sufrir mucho a mi padre, no podemos volver a hacerle eso. Entonces hay un poco de sabiduría a través de los problemas que ellos ya han tenido antes. ¿Cómo ahora yo quiero llevarte sobre esta historia que hablamos sobre José? Cómo él sube, baja, cae, pero cómo él siempre se mantiene en la obediencia. Yo quiero que pensemos, ¿será que hemos nosotros sido sabios en la prueba? Yo quiero que lo llevemos a nosotros en este momento. ¿Qué prueba estás viviendo? ¿Qué estás pasando hoy vos? ¿Estás siendo sabio? ¿Estás creciendo en esos problemas? ¿O simplemente estamos ahí dando vueltas en el problema, nos estamos enredando, o estamos permitiendo que el Señor nos enseñe? Estamos abriendo nuestros ojos de la fe, estamos abriendo nuestros ojos de nuestro corazón para que el Señor nos muestre qué es lo que quiere de nosotros a través de la prueba. ¿Estamos viendo la promesa al final de ese problema o estamos enfocados en nuestra miseria, en nuestro dolor? ¿O estamos confiando en que Dios va a hacer algo grande a través de ese problema? Quiero decirte que manejamos la adversidad exitosamente cuando, punto número 3, comprendemos que Dios siempre tiene el control. Quiero leerte Salmo 105, 17, 19. Dice, envió un varón delante de ellos, a José que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Dice, nos cuenta ahí en Salmos nuevamente, cómo estaba sufriendo José. Estaba en lo más oscuro, una cárcel, una mazmorra, es lo más horrible que puede haber. Ni las cárceles de ahora se pueden comparar con esos hoyitos donde no les entraba luz, agua y pan, solo para que existieran. Les daban comida para que no se murieran, porque la muerte era mejor que estar en esa mazmorra. Pero Jehová, el Señor, estaba con José. ¿Qué luchas habrá tenido José en ese hoyo? Yo te quiero preguntar, tal vez vos no estás en una mazmorra hoy, pero te sentís así. Tal vez yo me siento así. ¿Qué está pasando por nuestra cabeza, por nuestro corazón? ¿En qué vacío, en qué oscuridad estamos que nos sentimos como posiblemente José estaba? Entonces, pero después esa historia vuelve a cambiar. Vuelve a salir de lo más bajo y vuelve a llegar a lo más alto José, que era ser el segundo después del rey. ¿Qué hace la diferencia? ¿En qué radicó el éxito de José? En la palabra obediencia.
a pesar del problema. Él creció a pesar de sus problemas. ¿Por qué? Por la obediencia al Señor. Porque aunque tuvo la posibilidad de enojarse, de refunfuñar, de tomar malas decisiones, José siempre tuvo buenas decisiones. Ahí, cuando todavía podía vengarse de sus hermanos, él estaba enojado, con dolor, pero dice: no puedo hacerle eso a mis hermanos, a mi sangre, a pesar de todo lo que me hicieron. Él toma, a pesar de su dolor, siempre de los problemas que se presentaban, tomaba la decisión por ser obediente a Dios, por tomar eso que su padre le enseñó en sus primeros años. Y ahí yo quiero que pensemos, todos los que tenemos a la mano un niño, hijo, nieto, vecino, familiar, sembremos la semilla de la obediencia. Pero no sembremos la semilla de la obediencia por la fuerza, sino reflexionemos con los niños la importancia de ser obedientes. Demostremos los adultos con nuestros actos la importancia de la obediencia para que a medida que crezcamos podamos también tener generaciones obedientes al Señor. ¿Por qué se comportaban, te decía, diferente esos hermanos con José? Porque no sembraron el mismo amor en ellos que en José. Tratemos de sembrar amor siempre en las personas. Sembremos amor en los que nos rodean para que las personas puedan enfrentar los problemas de una manera diferente. Seamos luz, podamos ser diferencia nosotros, podamos ser de aliento. No seamos pesimistas cuando alguien nos habla sobre una situación difícil. Podamos ser esa palabra de aliento y de amor que el Señor nos ha dado a nosotros. Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu problema. Dios tiene el control de mi problema. Esa situación que te hace sentirte en esa mazmorra, en esa oscuridad, el Señor no tiene planes B. El Señor no piensa: ay, tomó una mala decisión. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entra en pánico. No, el Señor sabe lo que va a pasar. A pesar de las decisiones que vos y yo tomemos, el Señor siempre tiene el control. Eso debe darnos confianza, que para el Señor no hay plan B. El Señor sabe lo que tiene que hacer para vos y para mí. Él sabe lo que es mejor para vos y para mí. En nosotros solo está ser obedientes, escuchar su voz, buscar su palabra para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones con sabiduría. No seamos como niños caprichosos, rebeldes, berrinchudos. Démosle paso al Espíritu Santo para que nos haga reflexionar, para que nos haga ver que ese problema en el que estamos es porque el Señor quiere que nosotros crezcamos. Dejemos a un lado los celos, el chisme, la competitividad. No importa en qué ámbito, la iglesia, el trabajo, la familia. Dejemos a un lado eso. Démosle paso al compañerismo, al amor, a la paz, a los frutos que el Señor nos llama, para que nosotros podamos seguir creciendo y ayudar a otros a que crezcan espiritualmente y lleguemos a la madurez perfecta del Señor. Yo te invito a que ores conmigo hoy. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que yo venía necesitando, pero que cada persona, tú sabes quién la necesita, Señor. Que no podemos seguir más berrinchudos, Señor. No podemos seguir en esa actitud de conformismo, de competitividad, de celo, de chisme. No podemos seguir en eso, Señor. Tenemos que ser diferentes, Padre. Hoy nos estás pidiendo ser diferentes. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé fuerza, nos dé ánimo, nos dé valentía para salir de ese hoyito de oscuridad en el que nos sentimos, Señor. Permítenos ver la luz al final del camino. Permítenos ver ese plan perfecto y maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Danos ánimo para seguir adelante, una nueva fuerza, un aliento renovado, Señor Jesús, que venga de parte tuya, Padre, en esa situación difícil y que podamos crecer a través de ese problema que nos has presentado, Señor Jesús, porque tú nos quieres moldear, porque tú nos quieres hacer crecer, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás en control, porque tú nunca pierdes el control, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, te doy gracias por hasta acá haber estado conectado. Espero que esta palabra te haya gustado, haya sido de bendición y que la puedas compartir con alguna persona que la viene necesitando. No sabemos realmente
quién está necesitando, pero siempre la palabra del Señor llega a tiempo. Bueno, gracias, que tengan buena noche y no se pierdan cada serie de habitación, que vienen mejores cada vez, y no te pierdas cada reunión de este año que está por terminar. No te pierdas. Chao, chao.